El Señor me los bendiga, iglesia. Es de suma bendición el tenerlos hoy acá, congregados. El ver que están escuchando la voz de papá y que no hay impedimento para poder venir a alabar y agradecerle al Padre por un día más y por una semana que nos regala. El mensaje de esta noche tiene por título: Dios te está dirigiendo. Dios te está dirigiendo. ¿Sabe que una iglesia tiene personas importantes? No solamente es el pastor, la pastora, los ministros, mujeres. Son todos. Todos cumplen un papel fundamental. Porque todos tienen algo muy poderoso dentro de cada uno de nosotros. Y es el cual nos mueve a estar hoy acá presentes. Porque cada uno representa un propósito en el Señor. ¿Cuántos dicen amén que tienen algo poderoso dentro de sí? Amén. ¿Cuántos trajeron la palabra del Señor? Vamos conmigo a la palabra en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 12 al 15. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 12 al 15. Me dicen amén y leo para ustedes. Leo la palabra para ustedes en el nombre de Jesucristo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para conocer los dones que Él nos ha dado gratuitamente. Lo que también hablamos, no con palabras de humana sabiduría, sino con doctrina del Espíritu, expresando verdades espirituales en palabras espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son necedad, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual discierne todas las cosas y él no es enjuiciado por nadie. ¿Qué tengo yo y qué tiene cada uno de ustedes? Dentro, muy profundo, el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, les voy a decir algo. ¿Cuánto nos ama el Padre Celestial? Que nos ha dado algo tan poderoso que habita en cada uno de nosotros. Y que somos llamados a ser santos. A que tener un espíritu de poder para hacer milagros. Como lo hizo Jesucristo. Pero no solamente el hacer, sino también el escuchar la voz de Dios dentro de nosotros mismos.
Y usted me va a decir, pastor, pero a veces yo no escucho la voz del Padre. No, mi hermano. Nosotros fuimos diseñados por Él. Y cada uno de ustedes puede tener la comunicación directa con el Padre. Y es a través del Espíritu Santo. Pero sí, hay requisitos para poder tener esa comunicación directa con el Espíritu Santo, que nosotros tenemos que hablar, el cual se comunica con nuestro Padre Celestial. Muchos se van a preguntar, ¿cómo sé yo si estoy siendo direccionado realmente por la voz del Espíritu Santo o mi yo interno o la voz de Satanás? Muchos nos hemos preguntado, porque nos ha pasado, pero escuchamos tres voces en nuestra cabeza. Una va a ser el Espíritu Santo, la otra va a ser mi voz interior, el yo almático de mis sentimientos, el que yo me doy por la carne, y la otra va a ser Satanás. Y vamos a ir entendiendo hoy lo que el Padre Celestial quiere decirnos a través de su palabra. Porque todos hemos pasado por circunstancias que hemos escuchado la voz del Espíritu Santo, nuestra voz interior y muchas veces la voz de Satanás. Y han pasado circunstancias, pero vamos a aprender a escuchar la voz del Señor. Porque tenemos un Dios de orden, de órdenes directas, que le va a decir al profeta Cristian, hijo, haz esto y haz aquello. Juan Diego, Sofía, Aarón, Eli, Cindy, Ellen, Melvin, Julie, todos, absolutamente todos, el Señor les va a dar una orden directa a cada uno de ustedes a través del Espíritu Santo. Y hoy el Padre Celestial quiere que tú aprendas a distinguir cuál es la voz del Espíritu Santo y qué es lo que debes de hacer como hijo de Dios para poder saber que es el Espíritu Santo el que te está guiando para tomar esa decisión que debes de tomar en tu vida. Y el Señor me traía algo que le pasó a un profeta. Que pasó muchas cosas y lo vemos en la palabra, hizo muchas cosas en el nombre de Jesucristo. Que tenía una comunión con el Padre directo a través de su Espíritu. Y es el profeta Elías. Y leo para ustedes Primera de Reyes, capítulo 17, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Entonces Elías, tisbita de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío estos años, sino por mi palabra. Y vino a Elías palabra del Señor, que le dijo: vete de aquí al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al este del Jordán. Beberás del arroyo y yo te mando a los cuervos que te den de comer. Y él hizo conforme a la palabra del Señor. Se fue y se asentó junto al arroyo de Kerit, al este del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebían del arroyo.
Pasando cierto tiempo, el arroyo secó, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué te quiere decir el Señor con la circunstancia que pasó el profeta Elías? Que Él va a ser directo en darte una orden, conciso. Va a ser una orden directa. Porque el Señor le dijo al arroyo de Kerit y no el Jordán. Vemos esa orden directa. Porque en el Jordán, si hubiera estado ahí, lo encuentran y matan a Elías. En cambio, en el arroyo no lo van a encontrar. Y vemos también lo que va a hacer el Señor. Y lo ha hecho con muchos de ustedes. Cuando el Señor te da una palabra y te dice, en tu casa no va a hacer falta la harina ni el aceite. ¿Cuántos de ustedes se imaginan hoy en día estar pasando como la situación de Elías en ese momento? Y que el Señor te diga que cuervos, en este caso en Costa Rica serían los yigüirros, o una paloma, que te va a llevar pan y carne, de día y tarde. ¿Cuántos se imaginan ver eso? Algo sobrenatural, ¿verdad? Estar usted en un lugar ordenado por el Señor, que le dijo, estés en ese lugar, y de ahí no se puede mover hasta que yo le ordene. Y fue alimentado por cuervos que le llevaban pan y la carne, día y noche, en el mismo lugar. Pero también vemos que el Padre Celestial es el que da una orden. A Elías. El Señor te va a usar a ti como vasija que sos para dar una palabra a una persona. Pero no es usted el que hace, es el Señor el que va a hacer a través de usted. Lo va a usar a usted como la vasija que es, como el hijo y la hija que es, que porta el Espíritu Santo. Vemos el cumplimiento de la palabra del Señor, ¿verdad? Que va a pasar un tiempo, dice la palabra, y que no llovió sobre la tierra. Porque el Señor se plació que ese pueblo pasara esas circunstancias de sequía y que lo conocieran a Él. Era un Dios real, de verdad, y es el cual hoy nosotros servimos. Es el cual nosotros hoy somos sus hijos. Que no importa tiempos atrás, nosotros igual vamos a ser como Elías. Vamos a obedecer y vamos a dar una palabra en orden al Señor. Y vamos a ver el cumplimiento. Pero para esto, ¿sabe qué debemos de ser? Debemos de ser obedientes. Cuando el Señor le da una palabra a uno, el decirla y no callarla. Porque muchas veces nos callamos por miedo. ¿Y qué acabamos de leer en 1 Corintios 2? De que el Señor nos dio ¿qué? Un espíritu ¿qué? De poder. No de este mundo. Algo santo. El Señor depositó en cada uno de nosotros. Vemos el poder de Dios manifiesto sobre la tierra. Y algo que el Señor también me decía, que a cada uno de ustedes va a usar como Elías, como lo hizo con la viuda
de Sarepta. Y eso está en la palabra en Primera de Reyes 17, versículos 14 al 16. Dice así: porque el Señor Dios de Israel ha dicho: la harina no escaseará de la tinaja, ni el aceite de la botija, hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa durante muchos días. Y la harina no se acabó de la tinaja, ni el aceite de la botija, conforme a la palabra del Señor dicha por Elías. Dios dirige a Elías a través del Espíritu Santo y ve siempre la victoria. Sabemos que el Señor le dio una orden a Elías de ir a la casa de una mujer específica, sabiendo las circunstancias que estaba pasando esta mujer. ¿Cuántas veces estamos pasando una circunstancia nosotros en nuestra vida? Y el Señor envía no un cuervo, no una paloma, no un jigüirro a bendecir a un siervo, una sierva, una persona necesitada. Elías lo hizo con una palabra del Señor, con una orden del Señor, para multiplicar el aceite y la harina de esa mujer. Porque era lo único que tenía, lo podemos escudriñar luego en la palabra. Era lo único que tenía esa mujer. Y la palabra dice que era lo único que iban a comer, porque luego iban a morir, porque no tenían con qué. ¿Por qué? Porque había escasez en esa casa y no había alimento sobre la tierra por el tiempo que el Señor había ordenado de que no lloviera. Y Elías fue y le dio una orden a esa mujer. Pero ¿qué hizo esa mujer? Escuchó, obedeció la voz del Espíritu Santo que había en ella y vio algo sobrenatural de lo que hace el Señor. Y muchas veces eso es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros, que nos sorprende a través de un hijo de Dios. Debemos de entender que somos hijos de Dios y que cada uno de ustedes es fundamental en el propósito y el plan de Dios. Que ninguna de las palabras que van a salir de su boca van a regresar vacías. Porque están siendo ¿qué? Direccionados por el Espíritu Santo. Y muchas veces escuchamos: hermano, la palabra que usted me dijo se cumplió. No fui yo, fui instrumento para el cual el Señor me usó dar esa palabra. Y tuve ese testimonio y la gloria es para Él, pero pude ver la victoria. Y siempre lo vas a obtener con el Señor, la victoria. Pero cuando tú aprendes a escuchar y a obedecer la voz del Señor. ¿Consultas a Dios por lo que vas a hacer en la vida? ¿Cada decisión que tomas, Dios la aprobó? Nosotros hacemos eso. Creo que muchos que hemos sido procesados una y otra vez, hemos puesto en práctica esto, ¿verdad? Consultarle a papá. Y hoy les estoy hablando este mensaje. Dios te está dirigiendo. Es porque primero trabajó en mí y lo ha trabajado, una con amor y otra que yo lo hice en desobediencia y he llevado mi consecuencia. Pero he aprendido de que si yo voy a hacer algo, tengo que ir a consultarle al Señor. No puedo tomar una decisión
en prisa. Porque tenemos un Dios de ¿qué? Orden. Le gustan las cosas en orden. Entra en intimidad, ponle a papá tu necesidad, que él ya la sabe y sabe la respuesta, y él te va a dar una respuesta concreta. Siempre lo va a hacer así. ¿Sí o no? No es un tal vez. Y muchas veces nos enojamos cuando nos dicen que no, ¿verdad? Y lo hacemos por cabezones. Y tenemos la consecuencia de no hacerlo. Pero si él dice sí, obtenemos la victoria. Obtenemos ese gozo, esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. ¿Y sabe por qué es bueno consultarle al Señor? Porque cada uno de nosotros somos llamados a ser ¿qué? Guerreros de Dios. Y yo voy a hablarles de un rey que consultaba al Dios Todopoderoso para la batalla. Voy a hablarles de David. Dice Primera de Samuel, capítulo 23, versículos del 2 al 5. No lo busquen, yo se los leo a ustedes. Dice la palabra: Entonces David consultó al Señor: iré a combatir a estos filisteos. Y el Señor respondió: ve, hiere a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuántos más si fuéramos a Keila contra el ejército filisteo? Entonces David volvió a consultar al Señor, y el Señor respondió: desciende a Keila, que yo entregaré a los filisteos en tus manos. Lo vuelvo y lo repito. El Señor le dio una orden a David. O sea, le dio una respuesta concreta. Tú tienes la victoria. Con la primera vez que fue a consultarle a Dios, David. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra. Los que estaban con David, ¿qué tenían? Miedo. Hermanos, yo le voy a decir algo. Muchas veces el Señor te va a hablar a ti, te va a dar una respuesta de lo que tú estás pidiéndole. O una orden concreta, directa. Y las personas que van a estar a tu alrededor van a estar con miedo y en contra de lo que el Señor ya te dijo, a ti quisieras. Y tienes que entender algo. Que si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Y no importa que esos que estaban ahí, que iban a pelear, sabían la respuesta ya. Tú tienes que saber y entender que eres un hijo de Dios. Y si el Señor te está diciendo ve, es porque tienes que ir. Que si las personas que están alrededor tuyo no quieren ir, está bien, que no vayan ellos. Pero tú vas a ir en fe, en victoria con el Señor. Y muchas personas van a estar siempre en contra de lo que el Señor también diga. Pero no es lo que digan las personas, es lo que le dice el Señor a ti, a través del Espíritu Santo, de lo que debes de hacer. Pero te toca a ti creer, poner esa confianza en el Señor, activar la fe que hay en ti. Pero lo más poderoso es el Espíritu Santo, que te está guiando, direccionando. Es Él, el que se está comunicando con Dios. Porque no muchos van a estar de acuerdo con esa decisión. Porque no van a entender lo que tú hablaste directamente con el Señor.
Por eso que cada uno de ustedes, cuando ora al Señor, ora en una oración específica, en una necesidad. Y si el Señor te está dando la respuesta, es a ti, hermano. No a la otra persona que no sabe la oración que le hiciste al Señor. Tiene que hacerlo en fe, para que usted vea lo sobrenatural. Porque debes de entender que es usted y Dios, el propósito de Dios cumplido en su vida. Pero muchos nos cuesta entender eso. Que si el Señor le dice, Mario, ve por allá solo. Yo tengo que obedecer y ir solo por allá porque el Padre Celestial quiere que yo vaya allá. Y muchos me pueden decir, no vaya por allá porque es peligroso, porque no, eso no me importa a mí. Yo voy direccionado porque el Señor me quiere allá. Él es mi Padre, Él me está protegiendo a mí. Si Él me quiere allá es por algo, como es con un propósito. Por eso el Señor te va a llevar a lugares que tú no te imaginas. Que tú no te imaginas, y las personas que están al lado tuyo te van a... No, hermano, no haga eso. Pero no es el hermano el que te está guiando. Es el Espíritu Santo de Dios el que te está hablando a ti. De que debes de hacer esto. En ordenanza. En cumplir la palabra del Señor. Porque muchas veces, he ahí, porque no se dan las promesas cumplidas, porque tú no accionas la orden que el Señor te dio. Y depende de ti. No depende de nadie más. Porque en cada uno también está la libertad, el libre albedrío, de hacer o no hacer lo que el Señor te está ordenando. Porque es ahí donde tu fe se va a desarrollar y aprenderás a ser dirigido por el Espíritu Santo. Cuando tú te dejas ser dirigido por Dios, tu propósito, iglesia, se va a cumplir en ti. Es en ti que se cumple. Se está cumpliendo en mí, sí, porque escucho la voz del Señor. Y tengo que hacer la diferencia de la voz del Señor, de mi yo interior, de mi lucha muchas veces al no querer obedecer la orden del Señor, y la voz de Satanás que no quiere que ese propósito se cumpla en mí, y sacarme del camino, sacarme del propósito del Señor. ¿Qué señales tenemos? ¿Qué señales tenemos nosotros cuando somos dirigidos por Dios? El primer punto, el testimonio del Espíritu Santo en nuestro espíritu. El testimonio del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Creo que todos hemos escuchado, tú eres testimonio, tú eres testimonio, tú eres testimonio, tú eres testimonio. No es solamente el que yo hable y que yo diga, hermanos, no. Sino realmente, si el Espíritu Santo mora en mí. ¿Cuáles son mis acciones? Yo hoy les estoy hablando, les estoy trayendo la palabra, les estoy predicando de parte del Señor. A lo que el Señor me ha ordenado. Y quiero ser obediente, diligente a lo que el Señor me ha ordenado. A dar la palabra que Él ya me dio a mí, pero trabajó primero en mí para yo dárselas a ustedes. Yo no puedo pretender ser luz aquí con ustedes, como ese bombillo. Si fuera de acá, me comporto como un errante, sin descontrol. Yo no puedo ser eso. Yo no puedo ser eso. Yo no puedo estar engañándolo ni a ustedes ni al Señor. Porque hay que tener temor del Señor. Pero ¿qué dice la palabra? De ser testimonio.
a todas las personas que están hoy acá presentes. Está en Proverbios 20:27. Y dice así: la lámpara del Señor vigila el espíritu del hombre, que explora hasta el profundo de su ser. La lámpara del Señor vigila el espíritu del hombre y explora hasta el fondo de su ser. Hello. Es el Espíritu Santo que lo está vigilando a usted en lo más profundo de su ser. En lo más profundo de nuestro ser nos están vigilando. ¿Qué hacemos? ¿El nuevo hombre o el viejo hombre sale a la luz? ¿Qué luz estamos dando? ¿Qué testimonio? Esto quiere decir un ser espiritual en un cuerpo carnal y está en el fondo de ti. Somos testimonio para muchos. Yo soy testimonio para muchos de lo que el Señor ha hecho en mí. Igual puedo darles lo que ha hecho el Señor conmigo en muchas áreas, pero eso será para otro día. Somos testimonio, y eso está en la palabra en Romanos 8, del 14 al 16. Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibisteis el espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que recibisteis el espíritu del Hijo adoptivo, por el cual clamamos: Abba Padre. El mismo Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu nos da testimonio y hay una comunicación interna entre nosotros. El mismo Espíritu del Señor te dice a ti si lo que vas a hacer está bien o está mal y te inquieta. Te pone un alto, no lo hagas. Algo va a pasar. Algo va a pasar, por ahí no, hijo, porque viene un percance, viene un sentimiento en tu interior de que si vas a hacer eso vas a cometer un error. Ese es el espíritu que te va a inquietar. Nosotros en algún momento buscamos la dirección de Dios en un lugar a otro, pero el sistema está dentro de nosotros en lo profundo. Nosotros tenemos un sistema adaptado por el Señor y es celestial. En Proverbios 25 dice la palabra: aguas profundas son los propósitos del corazón del hombre, pero el entendido los alcanzará. Y ahí donde está el Espíritu Santo, en lo más profundo de ti. Dios me trajo a este mundo con un propósito. ¿Cuántos dicen amén por esta palabra? Todos los que estamos hoy aquí presentes tenemos un propósito en el Señor y que se va a cumplir, porque es el Espíritu Santo el que los va a guiar. El Señor me va a usar a mí y a los demás siervos a darles una palabra, pero el sistema operativo tuyo como hijo o hija de Dios, tú lo tienes, hermano. Tú lo tienes. Muchas veces no necesitas que el profeta o el pastor o Diego o Sofía, la pastora, tú mismo lo tienes. El acceso directo con el Señor a hablar y a escuchar la respuesta del Señor. A que sientas esa paz.
cuando el Señor te habla, porque mucho la necesitamos. Porque Dios quiere direccionarte y te dice, yo te direcciono. Dios anhela enseñarte. ¿Cuánto nos gusta la enseñanza? Porque aprendemos más y crecemos más, ¿verdad? En el propósito del Señor. Vea lo que dice la palabra en Isaías 48:17. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo, el Señor, tu Dios, te enseña para tu bien. ¿Para qué? Para tu bienestar. Para que vivas mejor y veas el poder del Señor manifiesto en tu vida. Que te encamina por la senda que debes seguir. Por el camino que el Señor tiene trazado para ti. No el camino que tú quieres seguir. Porque nosotros queremos seguir el camino que nos conviene. Y no el camino del Señor. El cual es necesario. Pero Él nos da siempre la provisión cuando pasamos una circunstancia difícil. Porque el camino de la cruz es muerte, es sufrimiento. Pero el Señor le dice a todos, hoy aquí, yo he vencido y les he dado la victoria. Ya yo morí por ti y he pagado todos tus pecados. Debes de recordar eso siempre. Dios sabe que somos torpes y débiles en Él. Él lo sabe. Él sabe que vamos a cometer errores, que nos vamos a desviar del camino una y otra vez. Pero nos llama siempre con amor. Siempre lo hace a través de su Espíritu Santo, que mora en cada uno de ustedes. Dios te dirige por medio del Espíritu Santo. Lo hizo con su pueblo, con la nube y el fuego. Así es como guió el Señor al pueblo de Israel. Pero hoy en ti está ese fuego llamado Espíritu Santo, que es el que arde cuando tú entras a la presencia del Señor. Segundo aspecto, el Espíritu Santo te hará saber lo que debes de hacer. Aprende a depender del Espíritu Santo, no de una persona o redes sociales. Es importante, sí, el usar la computadora para ver videos, leer la palabra. Pero es más importante lo que nosotros tenemos en nuestro interior, que es el Espíritu Santo. El cual yo me comunico con ese que dio la vida por mí, el que sabe que necesito de Él todos los días para que me guíe qué decisión debo de tomar. En su sabiduría, en su conocimiento, en su inteligencia, para ser como Él, un hombre prudente y sabio. Eso debo hacer. La Biblia es tu manual, pero el Espíritu Santo es el que te revela. Porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Un cuerpo carnal, ¿verdad? Pero dentro de nosotros, en lo más profundo, dice la palabra, está el Espíritu, que es santo. Dios no se va a comunicar, hermanos, hay que entender esto, con la carne, con esto. Él no se va a comunicar. Es con el Espíritu que Él ha puesto en cada uno de nosotros. La paz en nuestro interior, o sea, Shalom. Confirmación de que Dios está contigo. Esa paz intocable que el mundo no la da. Cuando tú realmente escuchas la respuesta del Señor, esa paz te llena por dentro. Algo pasa que el mundo no la da. Por eso cuando tú escuchas la palabra del Señor, algo sucede en ti. Porque el Señor conoce la necesidad tuya de escuchar una palabra de parte de Él. Porque venimos de Él y vamos
para donde Él, porque Él nos está llamando. Y Él va a venir por cada uno de nosotros. Y hoy quiere decirte el Señor, si vienen los muchachos, por favor, para hacer la administración. Hoy el Señor quiere hacer algo contigo. Aparte de dirigirte, Él quiere decirte, yo quiero seguir orando en ti. Yo quiero seguir direccionándote, como lo he venido haciendo, para que el propósito que yo he creado en cada uno de ustedes se cumpla. Pero depende de ti. El permitirle al Señor que a través de su Espíritu te dirija. ¿Y cómo nos damos cuenta que es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te va a traer paz. Ya lo escudriñamos en la palabra. El Espíritu Santo te va a revelar. El yo interno, el asmático, el de los sentimientos, te va a impulsar a hacerlo rápidamente. El Señor no. El Señor te va a decir, hazlo cuando yo te diga. Y la voz de Satanás, que va a ser muy similar a estas dos voces, tanto la tuya como la del Espíritu Santo, porque recuérdese que Satanás se disfraza. Él nada más va a hacer esto, te va a empujar. Cuando tú sientas una voz que te quiere empujar, que te quiera presionar, hacer algo, esto no es de Dios. El Señor no es así. El Señor es un caballero. Recordemos que Él está a la puerta tocando todos los días a tu corazón. Porque hay muchas cosas que debes de cambiar y debes de entregarle a Él. Pero si tú no le abres, el Señor no puede trabajar. Recordemos que todos tienen el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es santo. No se va a comunicar con la carne. Es si usted mengua, si usted calla la voz interior tuya y rechaza la voz de Satanás y dejas que el Espíritu Santo sobrepase en ti, vas a ver un Daniel, comunión, un David obediente, un Elías profetizando la palabra del Señor y viendo por obra. Eso vas a hacer. Y hoy el Señor quiere decirte que Él quiere seguir obrando en ti. Quiere seguir transformando. Para que llegues a alcanzar esa estatura del Hijo de Dios. Y que seas uno junto con Él. Y seas esa esposa que esté viviendo por una eternidad junto con Él.